¿Qué tal, amigos? Hace un ratito estuve viendo una nota muy interesante que le hace el periodista Leo Sarro a Yamandu Orsi. Eh, bueno, periodista Leo Sarro sí es periodista, totalmente tendencioso, ¿no? Las preguntas que le hizo. ¿Qué opina usted de lo que está haciendo Israel? En ningún momento le preguntó por los desaparecidos. Cuando digo desaparecidos me refiero a los rehenes, que como no sabemos dónde están, son desaparecidos. Por eso eh, mi crítica continua a mis compañeros de izquierda que cuando se trata de desaparecidos judíos miran para el costado. Mi crítica a quienes, como Leo Cerro, hacen preguntas tendenciosas. Y en este caso, Yamandu Orsi, que tuvo alguna confusión en sus respuestas, dentro de todo trató de ser bastante diplomático. Aquí él no está en Uruguay, aquí él me está viendo desde otro lugar y no tiene ni idea quién es Yamandu Orsi. Yamandu Orsi es precandidato a la presidencia, va a haber elecciones internas dentro de muy poquito en Uruguay, dentro de un mes y poco, y es el que tiene más chances de ser el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, que es el partido de izquierda aquí en Uruguay, el único partido de izquierda, porque aquí la izquierda está unificada. Eh, y, y hablan, personalizan el conflicto en Netanyahu, cuando todos saben, los que han visto mis videos anteriores y quienes me conocen, que si hay algo que yo no hago es defender a Netanyahu, porque políticamente yo me siento en la vereda de enfrente a Netanyahu. Pero hay que recordar que en estos momentos en Israel hay un gobierno de unidad y un gabinete de guerra que es el que toma las decisiones. O sea, Netanyahu no llama al jefe del ejército y le dice, tira una bomba, y el otro va y aprieta el botón y tira la bomba. No funcionan las cosas así en Israel. Israel es el país del mundo donde más se discute, inclusive dentro del ejército. Si un comandante le ordena hacer algo a sus soldados le pueden decir, no, no lo vamos a hacer, porque eso está mal. Y eso puede terminar en una corte marcial, donde si los soldados demuestran que ese comandante, la orden que estaba dando, era ilegal o incorrecta porque ponían sus vidas en peligro o la vida de civiles en peligro, ese comandante puede llegar a ser destituido o puede llegar a ir preso. No es que se da una orden. A ver, acá en Sudamérica tenemos en nuestra cabeza la idea de que el ejército es un lugar que está lleno de milicos y lo asociamos con las décadas del 60 y del 70, en los cuales sí existió tanto terrorismo por parte de las guerrillas, el MLN en Uruguay, los montoneros en Argentina y en el resto de América, no sé cuáles serían los nombres, más bien sí lo sé, pero no importa y no viene el caso, pero también hubo terrorismo de Estado. Hubo gente que fue presa, fue desaparecida por su forma de pensar y no por su forma de actuar. Hubo gente que no disparó una bala. Ustedes me podrán decir, bueno, Goebbels en toda su vida disparó una sola bala y fue contra su cabeza. Bien, es un tema aparte. Goebbels es el padre de todas estas mentiras que están pasando ahora. Bueno, para que vean que yo trato de hacer videos en los cuales lo que importa es lo que hablo, y no hacer grandes producciones como hacen otros, donde lo más importante es la producción, me olvidé de prender la luz que me ilumina, por eso este video va a salir más oscuro que otros, pero bueno, es un tema aparte. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. En Israel, en el conflicto, en esta guerra que hay contra Hamas, no se hace lo que dice Netanyahu. Se discute, se resuelve en un gabinete de guerra donde hay gente del gobierno y gente de la oposición, gente de derecha, de centro y de centro izquierda, porque la izquierda en Israel prácticamente ha desaparecido, inclusive no tienen hoy en día representación parlamentaria, cosa que sí tienen los partidos árabes. Incluso
El Partido Árabe se llama Partido Árabe, para los que hablan de apartheid. Pero no quiero distraerme de ese tipo de cosas que la gente repite como loros. Hay apartheid, hay apartheid. Hay apartheid, pero estudian en las mismas universidades, ya lo he dicho mil veces. Bueno, ocupan bancas en la, en la Knesset, en el Parlamento, tienen 10 diputados. En su momento llegaron a tener hasta 15 diputados, ahora tuvieron menos. Claro, hay 2 millones de árabes, o casi 2 millones de árabes que viven en Israel, con el 100% de los derechos, y que, entre otras cosas, votan, porque tienen los mismos derechos políticos que los judíos, que los cristianos, que cualquier ciudadano israelí. No hay diferencia. No existe el apartheid. Eso es parte del discurso de la escuela de Goebbels, que repiten un montón de dirigentes de izquierda neonazis que hay aquí en Uruguay y en América Latina y en Europa, ¿tá? Porque simplemente son antisemitas. Entonces repiten esas mentiras. Después, como Yamandu Orsi, posible candidato a la presidencia por la izquierda en Uruguay, estuvo en Israel y cuando volvió dijo, pero no es como me lo habían contado. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, estuvo en Israel y cuando volvió dijo, qué envidia. La organización que tienen los trabajadores en Israel es increíble. Tenemos que aprender de ellos. Y después vino Abdala, que es otro integrante del PIT-CNT, del Sindicato de Trabajadores del Uruguay, y lo mandó a callarse la boca. Y Fernando Pereira, cobarde, presidente hoy del Frente Amplio, cobarde, te callaste la boca y dejaste de decir las maravillas que venías diciendo de Israel. Hoy se dice que a Israel se le está yendo la mano. ¿Según quién? Según Hamás. Porque reitero una vez más, el gobierno de Gaza es Hamás. El Ministerio de Salud es Hamás. Todo es Hamás. Es una dictadura, tienen el 100% del poder. ¿Quiénes? Los que el 7 de octubre rompieron ellos el pacto que había, el acuerdo que había de alto al fuego. Y ellos ahora vienen a pedir alto al fuego, que aparezcan los rehenes, que aparezcan los desaparecidos, los devuelven y de inmediato va a haber un alto al fuego. Pero de momento, pedir un alto al fuego es un error. Es un error, por ejemplo, que exista un ser humano como Sánchez, el presidente de España, que dice que está del lado correcto de la historia. Alguien que lo que está haciendo en este momento es validar todo lo que hizo ETA en España. Vengan, asesinen, secuestren, violen y les damos un Estado. Sí, señores, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un Estado palestino, pero hoy, como premio a todo lo que hizo Hamás, no. Primero, Hamás será derrotado. Y una vez que Hamás sea derrotado y sus líderes debidamente enjuiciados, ahí sí podrá haber un Estado palestino. Pero de momento, ¿cómo vamos a premiar asesinos, violadores, secuestradores? ¿De qué estamos hablando? ¿Y a Israel lo estamos acusando? Por la palabra de Hamás. No es por otra cosa, es la palabra de Hamás. Porque cuando Israel se ha equivocado en el campo de batalla, el propio Israel es el primero en decir, me equivoqué, hice tal cosa. Murieron civiles por un ataque que no debía ser. Y toma las medidas correspondientes. Degrada o expulsa del ejército a quienes tomaron esas medidas. Lo hace. Jamás a quien mata a un judío le paga una pensión de por vida. Y si matan al que mató al judío, se lo pagan a la familia. Sí, les pagan un premio de $2.000 por mes por matar a un judío. Estaría bárbaro irse a vivir a Gaza, conseguir una ametralladora, matar 3 judíos y después vivir con una pensión de $6.000. ¿De dónde sale la plata? De Europa. Y de Israel también, porque Israel le da plata a los palestinos
para que puedan tener una vida digna. Es el único país, desde el Big Bang a la fecha, que a su enemigo en una guerra les da telecomunicaciones, energía, agua potable, alimentos, medicina. Y quieren acusar a Israel de la hambruna que hay en Gaza cuando hay pruebas más que claras de terroristas de Hamás emboscando a los camiones que llevan las medicinas y los alimentos para dárselos a los terroristas combatientes y luego vender la comida en el mercado negro. Eso es Hamás. Eso es estar del lado correcto de la historia según Pedro Sánchez. España nunca estuvo del lado correcto de la historia de Pedro Sánchez. ¿Querés hablar de América? ¿Del genocidio que hicieron en América los españoles? ¿Querés hablar de la Inquisición? ¿Querés hablar del franquismo que mandó al Escuadrón Azul a pelear al lado de las SS? ¿Querés hablar del franquismo que se abrazaba a Hitler? ¿En serio? ¿De verdad? Hoy, Vox, que es la derecha a la cual siempre se le acusó de ser fascista, es más socialdemócrata que vos, que te has vuelto un alcahuete del terrorismo internacional. El tipo más mentiroso de España, que juró y perjuró ante las cámaras de televisión que no iba a hacer un acuerdo con los independentistas, que los iba a perseguir y los iba a meter presos. Finalmente, lo que estás haciendo es una amnistía para que ellos puedan volver al Parlamento y de esa manera poder formar un gobierno de mayorías junto con esa gente que prometiste que ibas a meter presa. No tenés palabra, Pedro Sánchez. Sos una vergüenza de ser humano, además de terrorista. Que aparezcan los desaparecidos que hay en Gaza, y ahí sí podemos hablar de un alto al fuego, y ahí sí podemos hablar de un Estado palestino. Antes, no. Y no se olviden, pueden compartir el video, pueden poner un me gusta, pueden opinar, vamos a conversar. Estoy dispuesto a debatir con quien sea, inclusive con Marcelo Abdala, siempre y cuando esté sobrio.